Hola amigas y amigos, bienvenidos a la otra cara de la política. Les cuento qué está pasando en este momento. Lamentablemente esto va a tardar más o menos unos 30 días, porque como le veníamos comentando, sí hubo fraude en las elecciones de los Estados Unidos y entonces, obviamente, como los republicanos son los que están abajo, están haciendo juicios por todos lados para tratar de revertirla. Hay que decir, por ejemplo, en Pensilvania, Arizona, Nevada, Michigan y Wisconsin, hay muchísimas alegaciones. Por ejemplo, gente que no pudo ver realmente las papeletas, si estaban bien las firmas. Hay que contarle, por ejemplo, a la gente que no sabe que se ha permitido mandar por correo, pero después no se sabe si la persona que mandó ese papel por correo vive literalmente, porque algunos dicen que hay papeletas de gente que ya ha muerto, o si vive en ese estado, o si la firma es la misma que corresponde a la gente que está empadronada, o si votaron 20 veces. Tengo gente que dice que cuando llegaron, por ejemplo, un amigo que vive en Nevada, que le llegaron 3 papeletas. Entonces, él podría tranquilamente haber votado 3 veces por el presidente de su elección, tanto Trump o Biden. Esa es una de las alegaciones. La otra es el hecho de que en algunas mesas no se han dejado. Imagínense, por el tema este de COVID-19, le han dicho que tenía que estar alejado. Y entonces, por ejemplo, el representante de los republicanos, y no puedes ver entonces o comprobar si realmente esa papeleta era auténtica o no. Así que hay muchas irregularidades. Aquí le dijimos, Biden todavía no es el presidente, lo volvemos a repetir, va a tardar mínimo 30 días. En Georgia van a tener que contar de nuevo, porque hay que también decirlo, de que eso es lo grande de este país, que es el otro día dije que era una democracia, es una república democrática representativa. Ahí me equivoqué. Por ejemplo, acá no es obligatorio votar, acá no es el que saca más votos, sino el que tiene más representantes, que eso fue una genialidad que hicieron los que inventaron este país. Porque si no, se hubiese convertido esto a lo que pasa, por ejemplo, en Argentina o en México, donde todo se centraliza en la capital. Y que es ridículo, ¿no? Porque uno, por ejemplo, yo vivía en Mar del Plata y para sacar un papel había que rectificarlo en Buenos Aires, una cosa ridícula. O lo mismo pasa en el DF, que la mitad de los habitantes de México viven en el DF por toda esta burocracia. Entonces, para que no se produzca esto, porque los que vinieron no querían que pase lo mismo que pasaba en Europa, hicieron de que cada uno de los estados Unidos de Norteamérica sean un pequeño país. Entonces, cada uno de los estados tiene diferentes reglas, cada uno tiene legislaturas que van colocando diferentes ordenanzas. Por eso vemos lo que no es la gente se preguntará por qué no pasó en Florida y sí pasa en Pensilvania. Bueno, además en los estados, cada uno las diferentes secciones del país también tiene su propia legislatura. No es lo mismo votar, por ejemplo, en Filadelfia, que en Pittsburgh. Entonces, por eso se produce todo este lío, para llamarlo de alguna manera, y tan controversial. De nuevo, decir que falta tiempo para comprobar quién va a ser el presidente. Ahora, yo quiero aclarar que, de todas maneras, en algunos estados la diferencia que tiene Biden es bastante grande. Y comprobar de que si no va a alcanzar para que gane Trump, se comprueba, por ejemplo, que 100 votos estuvieron anulados. Va a tener que ser bastante grande. Por eso digo que tampoco el hecho de todo lo que está haciendo la campaña de Trump va a garantizar, aunque vaya a la Corte Suprema, de que Trump sea el ganador. Acá lo importante al final, sinceramente, no es que si gana Trump o gana Biden, porque de todas maneras va a haber un balance dentro del gobierno de los Estados Unidos. Sabemos que desde el punto de vista del Senado va a seguir siendo republicano, el presidente puede llegar a ser demócrata y después la Casa de Representantes, hay 8 nuevos asientos
que pasaron de demócrata a republicano, pero los demócratas, van a seguir teniendo la mayoría. Es lo mejor que le puede pasar a un país, que haya un balance, ¿no? Porque si no, se convierte esto en una tiranía. Así que es lo que está pasando el día de hoy. No sé cómo pueden algunos medios decir que no hubo irregularidades cuando hay 10.000 affidavits de gente que ha estado ahí, affidavits ante un juez, declarar de que hubo irregularidades y haber dicho esta falta de respeto con el público que puede provocar algo mucho más grave, porque imagínense que vayan a la corte y después le dan como ganador a Trump. ¿Se imaginan lo que va a hacer la gente? Hablando de la gente, yo les digo, no veo a gente del Partido Republicano que votaron a Trump rompiendo todo, quemando todo porque no les gustó las elecciones. Así es como se debe ser. La gente que me agrede o que dice cosas, yo nada más les cuento lo que pasa y es la realidad. Las cosas se hacen así, en un Estado de Derecho. Agarrás, vas a juicio, si ganaste, ganaste, y si perdiste, perdiste. Pero eso de salir y quemar propiedades de tu propio barrio y estar justamente hasta en contra de tu propia gente es ridículo. Y otra cosa más que parece bien raro, como yo les dije, es que por ejemplo, hubo varios lugares donde la mayoría son hispanos y muchos descendientes de mexicanos de tercera generación que votaron por Trump, porque ellos también quieren seguridad. Ahora los demócratas están diciendo que eso defund the police es mentira, que nunca lo dijeron. Por ejemplo, en Michigan, en Minnesota están pidiendo que lleguen policías porque si no, no saben cómo poder parar a todo lo que está sucediendo. Y les vuelvo a repetir, ¿en qué barrios, cuáles son los barrios más afectados si no hay policía? En los barrios pobres. Una cosa más para terminar, que de a poquito se los voy a ir colocando, la gente que votó en contra de Trump porque no le gusta, por ejemplo, cuando manda tweets, el Partido Republicano estaba de acuerdo con School Choice, el demócrata no. ¿Qué es School Choice? Es que tú elijas qué escuela quieres mandar a tu hijo. A la gente que tiene plata, manda los chicos a una escuela privada, eso no hay problema, pero la gente que tiene que mandar a los chicos a una escuela estatal, no tiene opción. Es decir, nosotros, los que votamos por el otro partido que a ustedes no les gusta a algunos, queríamos que tengan esa opción. Esa es la manera de sacar a la gente de la pobreza. Esa es la manera de muchísimos lugares en los Estados Unidos que siguen dominados por demócratas hace 40 años y no cambian. No cambian. Siguen dándole, como yo digo, la limosna, el pancito. Si no querés ir a trabajar no hay problema. Los food stamps y con eso... Después, esa gente no avanza. Sigan participando.